Entonces, si todavía no me avisa, ahí está grabando. Ok, entonces está grabando y ustedes me están escuchando, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Ya, perfecto. Sí, profe. Nos tenemos que asegurar porque si no después, al rato nos damos cuenta de eso. Vamos a compartir la pantalla y eso. Ahora se ve la manguera de incendio, ¿no es cierto? Sí, se ve. Ya, perfecto. Excelente. Entonces, primero me gustaría conversar un poquitito sobre algunas ideas generales para que nos ubiquemos en el fenómeno, qué es lo que está pasando, tengamos alguna idea, sean libres de comentar las cosas que les parecen nomás. Aquí estamos para aprender esto, porque hay muchas cosas que uno no sabe nomás. Aquí va a entrar agua, va a pasar, aquí se va a angostar con esta boquilla y después va a salir. A ver, aquí va pasando agua. ¿Cómo medimos el agua que pasa? ¿En qué unidades la darían ustedes? ¿O cuál sería una buena medida de decir? No sé, ¿se podría medir la presión del agua? ¿Con qué entra o con qué sale, más bien? No tanto, eso es más avanzado todavía. No, sino como, porque alguien puede decir, sí, está pasando mucha agua, pero eso no es buena información, ¿no es cierto? ¿Cómo tendría que decir cuánta agua pasa? ¿En qué unidades? Independiente de la Ah, presión, sino en que, volumen, sí, podría ¿cómo ser. diría entonces usted? ¿Cómo, Metros cómo? cúbicos, centímetros cúbicos. Sí, pero habría que complementar más esa información, ¿o no? Porque si usted dice que pasan 3 metros cúbicos, por ejemplo, pero ¿qué más falta decir ahí? La densidad del No, líquido. no, porque si yo le digo, mira, por la manguera están pasando 3 metros cúbicos, pero usted me puede decir, bueno, pero pasa en un tiempo pequeño o durante todo el día pasan los 3 metros cúbicos, ¿cierto? Claro, sí, falta el tiempo. Falta el tiempo. Entonces uno puede decir, ok, está pasando 300 litros, ese es es un volumen, 300 litros por minuto. ¿Se entiende, no es cierto? 300 litros por minuto. Entonces, otra cosa sería que uno le preguntara con qué velocidad pasa. Ya, ese es otro tema. ¿Ya? Entonces, la primera cantidad, la que me dijeron, 300 litros por minuto, podrían ser 300 litros por segundo, o decirlo como 1 metro cúbico por minuto, 1 metro cúbico por segundo, qué sé yo. Estaría en unidades de volumen por tiempo, y eso se llama el flujo. Ese es el flujo de agua que pasa. Ahora, si aquí en este punto 1 pasa cierto flujo, ciertos tantos metros cúbicos por segundo, por esta parte más angosta, ¿pasará la misma cantidad de agua por minuto? Si aquí pasaron 300 metros cúbicos, no 300 metros cúbicos, 300 litros por segundo, ya, aquí también pasarán 300 litros por segundo, o más o menos. ¿Qué les parece la pregunta? ¿Aló? ¿Alguna idea? Profe, Sí, dígame. ¿puede repetir la pregunta? Claro, aquí, por ejemplo, en esta parte, de alguna manera medimos y supongamos salió que estaban pasando 300 litros por minuto, ¿ya? Y la pregunta, y por esta parte angosta, ¿cuántos litros por minuto pasarán? ¿Lo mismo que acá o más o menos? Aquí pasaron Profe, 300 ¿podrían litros ser por segundo. los mismos? ¿Podrían ser los mismos? Sí, exactamente, son los mismos, ¿cierto? Usted lo vio, parece bien, pasa lo mismo. Eh, Ahora, si por aquí va a cierta velocidad, aquí, ¿cómo debería ser la velocidad? Aumenta. Aumenta.
Entonces aquí pueden pasar los tres, porque si en una parte, por la parte izquierda, entraron 300 litros por segundo, a la salida tienen que estar saliendo los 300 litros por segundo, ¿no es cierto? O sea, el agua que entra por un extremo tiene que ser la misma agua que sale por el otro extremo, o que en realidad debe ser la misma que pasa por cualquier punto. A no ser de que si tuviéramos aquí un orificio que se escapara el agua en una parte, entonces ahí entraría cierta cantidad, se perdería un poco de agua porque hay una falla y saldría menos, ¿cierto? Pero si no hay ese tipo de problema, entonces tiene que entrar y salir la misma agua que entró. Y eso se expresa en una ecuación que se llama ecuación de continuidad, ¿ya? Y esa ecuación de continuidad dice eso, que si aquí pasaron 300 litros por segundo, por aquí también tienen que pasar 300 litros por segundo. Ahora, esa ecuación de continuidad se expresa que el flujo se conserva, el flujo es el mismo, o sea, el flujo aquí es igual al flujo acá, y el flujo le representamos por la letra phi, esto es el flujo, ¿ya? Una letra phi va a ser igual al área de la sección transversal del área por la velocidad del agua. Área por velocidad. El área, usted corta la manguera y la ve, tiene un círculo, un círculo, sí, tiene cierta área. Entonces multiplica el área del círculo que va a provocar usted aquí por la velocidad del agua y eso va a ser el flujo. Habría que chequear aquí, por ejemplo, el flujo, ya estamos de acuerdo en que en el Sistema Internacional de Unidades vendría medido en metros cúbicos por segundo. Esto, ¿qué unidades tiene en el Sistema Internacional? El área, ¿en qué unidades viene? ¿Metros cuadrados? Metros cuadrados, ya, y la velocidad, Metros por segundo. metros por segundo. Entonces, esto daría metros cuadrados con metros, da metros cúbicos por segundo, ¿no es cierto? O sea, daría metros cúbicos partido por segundo, o dividido por segundo, que se dice metros cúbicos por segundo. Así es que se ve al tiro que dimensionalmente está correcto, y eso es lo que yo les decía ayer, que lo vimos y lo discutimos con sus compañeros y está grabado. Así que esa discusión no se las voy a hacer ahora de nuevo a ustedes para aprovechar el tiempo, y como esto también queda grabado, podríamos hacer otro problema. Aquí está cómo se mide el flujo de aire, se mide y dedujimos que era el flujo igual a la velocidad por el área, lo que le estamos diciendo ahora. ¿Ya? Así que véanlo ahí, por favor. Y ahora vamos a trabajar con ello, ¿ya? Y eso. Entonces vamos y trabajamos con eso. Entonces, la primera pregunta de este problema es, bueno, la presión en una manguera de incendio de 6,4 centímetros de diámetro es 4,5 atmósferas. Aquí hay bastante más que la presión atmosférica. 4,5 atmósferas es la presión del agua aquí. Así que ya hemos hablado de la velocidad con que pasa el agua, hemos hablado del flujo que pasa por aquí, de la velocidad que esperamos que por acá sea mayor. Aquí estamos hablando de la presión también. Y la presión es 4,5 atmósferas aquí. Y la velocidad de flujo es 4 metros por segundo. Eso es lo que está pasando toda el agua ahí. La velocidad, ya cada gota de agua, por decirlo de esa manera, pasa a 4 metros por segundo. Ahora, la manguera de incendios termina en una boquilla de metal de 2,5 centímetros de diámetro. Está un poquito más angosta, 2,5. Bueno, está como menos de la mitad. ¿Qué le debería pasar? Si la manguera, el diámetro disminuyera la mitad, ¿qué esperarían? La velocidad va a aumentar, ¿no es cierto? ¿A cuánto aumentaría la velocidad? ¿El doble? ¿4 veces? 4 veces. Sí, 4 veces. Va a aumentar 4 veces porque el área tiene que ver con el radio al cuadrado. Entonces,
el radio, aquí está dado en términos del diámetro, pero el radio es la mitad del diámetro. Entonces aquí el radio está disminuyéndose a la mitad, igual que el diámetro. El diámetro se disminuye, digamos a la mitad, el radio también se disminuiría a la mitad. Entonces, como el área va con el radio al cuadrado, va a disminuir, el área va a perdón, el área va, aquí va a disminuir a un cuarto. Entonces, para que se mantenga el flujo, si esto disminuye a un cuarto el área, entonces la velocidad debería incrementarse en unos 4. Aquí no es exactamente la mitad, ¿se dan cuenta? Pero eso es lo que esperamos, más o menos, que esto debería crecer a 4 veces. O sea que si la velocidad inicial era de 4 metros por segundo, vamos a ver cuánto nos da la final. Aquí está la ecuación de continuidad. La velocidad por el área es igual en ambos puntos. Entonces, en el punto 2 es igual a, despejando, es la velocidad en el punto 1 por esta razón de las áreas. Y esas, cuando uno calcula correctamente, hace este calculito, le sale que la velocidad en el punto 2 son 26 metros por segundo. O sea, de 4 metros por segundo subió a 26. Subió bastante. ¿Qué les parece? O sea, eso es más o menos lo que pensábamos al principio, ¿no es cierto? Lo que estamos discutiendo ya. Ahora, esa pregunta entonces de la velocidad que lleva cada gota de agua, voy a hablar así, que lleva el agua, o cada gota de agua, en la boquilla, que está más angosta, es bastante más grande. Ahora, ustedes han visto cuando uno riega el jardín, si no le alcanza a llegar el chorro de agua, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace alguien ha regado? Se aprieta la boquilla, o si no se pone el dedo en la boquilla, Claro. va disminuyéndola a la mitad y sale más fuerte el chorro. Claro. Entonces ahí lo que estamos haciendo, ¿no es cierto? Cuando usted coloca el dedo ahí en la boquilla, está disminuyendo aquí es como cerrar esto, ¿no es cierto? Aquí, si aprieta aquí, cierra, entonces está haciendo más angosto el paso, entonces la velocidad tiene que crecer más todavía, ¿no es cierto? Entonces por eso que cuando usted pone el dedo aquí, angosta el paso y el chorro sale más lejos, entonces porque va con mayor velocidad. Así es que todo calza. Ya, perfecto. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto valdrá la presión aquí en este punto angosto? Comparado con la presión que había aquí. La presión del agua aquí, ahora quiero la presión del agua en la parte angosta. ¿Qué les parece? ¿Sería igual que en la parte ancha o mayor o menor? ¿Alguien se atreve? No La está presión fácil. es mayor cuando disminuye el área. Si disminuye Aquí, el área es porque sí, porque es mayor la presión. veamos qué nos dice Bernoulli. ¿Ya? Bernoulli, bueno, a lo mejor, no sé si alguien se acuerda de memoria, aquí ahora no, nos vamos acordando. Mire, aquí está la presión en un punto, aquí está el punto inicial, entonces el punto final, esta es la ecuación para el punto final, y aquí esto, o sea, toda esta cantidad física, todos estos tres términos, al final, o sea, en el segundo vaso, ya cuando entra el agua, más tarde, es igual a cuando estaba en el punto 1. Ya, ¿esto qué es lo que involucra esto? ¿Qué podrían decir ustedes, por ejemplo, este término? ¿Qué será esto? ¿Se parece a algo que ustedes conocen o no? ¿Se acuerdan de la cantidad 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado o no? ¿Se lo ubican? ¿La de energía cinética? Claro, 1/2, si aquí está ρ, en la ecuación de Bernoulli está ρ, que esta es la densidad del agua. Pero si usted tuviera con un carrito, por ejemplo, esas cosas, uno pone 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, sería la energía cinética en el punto 2, ¿cierto? Pero aquí, entonces, esta es la densidad de energía cinética del agua en el punto 2, ¿ya? Ahora, este ρg por este Z2 es la altura que tiene. O sea, aquí no, es que lo hice muy telegráfico. Aquí habría que decir lo siguiente.
usted puede poner aquí el eje X y aquí un eje Y de altura. Entonces, o mejor así, vamos a poner esto aquí en el eje X nomás y ahí vamos a definir altura 0. Justo en esta línea de flujo, así se llaman estas líneas. Es como que dentro del agua, ¿qué pasa? Si usted siguiera la pista de una gota que va cerca del borde superior va parejo, va paralelo al borde y aquí tiene que bajar un poquitito, ¿no es cierto? Para seguir. Y las de abajo, aquí vienen por debajo, vienen todas bajando juntos con la manguera y después aquí tienen que subir. Entonces la línea de flujo sube un poquitito, ¿ya? Cambia la altura de la línea. Pero la línea del medio, esa sigue a la misma altura. ¿Se dan cuenta? ¿Se ve o no? Aquí yo no veo muy bien por mí, pero sale a la misma altura. Entonces, en la altura Z, medida desde cualquier punto de referencia, la altura Z que tiene en el punto 1 aquí y la altura Z que tiene en el punto 2 es la misma. ¿Ya? Eso es la altura con respecto al suelo o a la mesa, da lo mismo en este caso. O si usted coloca incluso la altura, la mide desde esta línea del medio. Bien, entonces, en esta ecuación de Bernoulli, el Z1 sería igual al Z2 y la densidad del agua sigue siendo la misma en ambos puntos y la aceleración de gravedad, que es 9,8, también es la misma. Así que este término se nos va. Esto sería, ¿a qué correspondería esto? Esta es la densidad de energía cinética. ¿Esto qué será? La ubican esta, cuando uno tiene mg por la altura, ¿qué es lo que es? Es la energía potencial. Energía potencial gravitatoria. Claro, exactamente, energía potencial gravitatoria. Y ahora como en vez de mg por h, tenemos ρg por h, digamos, ρg por la altura. Entonces como es la densidad del agua, nomás, en vez de energía potencial gravitatoria, es densidad de energía potencial gravitatoria. Así que tenemos densidad de energía cinética, densidad de energía potencial gravitatoria. Y aquí este término, ¿qué es lo que es este término? P2, ¿qué es lo que es? ¿Y P1? ¿Las presiones? ¿Presión? Las presiones. ¿Presiones? Claro. Ahora, aquí estamos sumando esto. Entonces, esto, ¿a qué corresponderá? Esto es la presión, es correcto. Pero esto, si aquí esto está sumando densidad de energía, aquí también es densidad de energía, tendría que ser una densidad de energía, ¿o no? Así que la presión en realidad es una densidad de energía. Si quieren, podemos decir así, lo podemos interpretar si quieren. Pero la presión es fuerza. ¿Se acuerdan lo que era presión? Esto está un poquito como repaso para la prueba. La presión, ¿cómo se escribe? La presión es, ustedes me dicen, ¿igual a qué cosa? Fuerza por unidad de área, ¿o no? Oye, suprimir. Ya lo voy a hacer. ¿Se acuerdan de esto o no? Fuerza partido por, ahí, por área. Ahora, si ustedes al área la multiplican, esto tiene metros cuadrados, ¿no es cierto? Si la multiplican por metro, por una longitud, le queda metros. O sea, metros cuadrados, y el denominador lo multiplican por metros, le queda metros cúbicos. Y si la fuerza la multiplican por el desplazamiento, ¿cierto? ¿Qué es lo que es fuerza por desplazamiento? ¿Se acuerdan qué unidades tiene? ¿A qué corresponde? La fuerza por desplazamiento, ¿a qué unidades corresponde? ¿Aló? Al trabajo. Al trabajo, bien, bien. Y el trabajo, hay un teorema incluso que se llama teorema trabajo-energía, ¿no es cierto? Entonces, esto a multiplicar por m arriba, o sea, por una longitud. Entonces, si quiere, la fuerza por una longitud le da un trabajo que corresponde a una energía. Así que ahí se ve que esto le quedaría energía y abajo le quedaría m cúbico, que sería entonces dividido por volumen, sería una densidad de energía. Así es que la ecuación de Bernoulli, ¿qué es lo que está diciendo? Que en el punto 2, la densidad de energía total
es igual a la densidad de energía en el punto 1. Esta densidad de energía, vamos a decir que corresponde a una densidad de energía debido a la presión, una densidad de energía cinética, una densidad de energía potencial. Y que en este caso particular, como la manguera está horizontal, estos dos términos son iguales, los cancelamos, y calculamos entonces que la presión en el punto 2, y pasamos este término, aquí está la presión en el punto 1, y aquí pasamos este término restando aquí. Está bien, ¿no es cierto? ¿Se ve eso? ¿Aló? ¿Me han Sí, seguido? profe, lo factorizó, ¿cierto? Lo factorizó al Claro, pasarlo de uno a claro, otro. claro, porque aquí este pasó como menos un medio rho B2 al cuadrado. Que aquí está, este es el menos un medio rho por B sub 2 al cuadrado. Claro. Ah, ya. Y o sea, lo pasé con signo menos y aproveché de factorizarlo también porque un medio rho está aquí y acá. ¿Cierto? Ya, perfecto. Entonces metamos número. Aquí hay un dato nomás, que una atmósfera son 1, algo por 10 elevado a 5 pascales. O sea, aproximadamente 1 por 10 elevado a 5 pascales, para acordarse. Aquí la densidad del agua también es esta, ¿no es cierto? Son 1 por 10 elevado a 3, que son 1000 kilogramos por metro cúbico. ¿Ya? Entonces, si uno aquí, la presión en el punto 2, que es la que andamos buscando, en la parte angosta, era la presión en el punto 1, que era 4,5 atmósferas, eso, porque una atmósfera es aproximadamente, estamos tomándola como 10 elevado a 5, así que estos son 4,5 atmósferas, más un medio de la densidad, que es 10 elevado a 3, la velocidad en el punto 1 al cuadrado, en el punto 1 la velocidad valía 4, y después subió a 26,2, ahí están los valores. Y aquí usted hace el cálculo y le da que la presión en el punto 2 es 1,14 por 10 elevado a 5. Acá en el punto 1 era 4 por 10 elevado a 5. Así es que, perdón, en el punto 1 era, ¿cuánto era la presión atmosférica? Era 1. Era 1 por 10 elevado a 5. No, no, no. En el punto 1 eran 4,5 atmósferas, ¿no es cierto? Esta era la presión en el punto 1. 4,5 atmósferas. Y en el punto 2 bajó a 1, a 1,14. De 4,5 bajó a 1,14. Aquí la presión es 4,5, ahí está, para que nos quede claro, 6,4 y la presión 4,5. Aquí el agua va mucho más rápida y la presión aquí bajó aproximadamente a 1,14. Ahí está. Esa es la presión en el punto 2. ¿Qué les pareció? O sea Profe, que en el punto 2 disminuye la presión. Cuando es Sí, menor área, disminuye la presión. Ah, ya. sí. Es que es un poco, no es como lo estábamos pensando, ¿no es cierto? Sí, Que un poquito, uno intuitivamente dice ahí la presión debe subir. Y encontramos que usted usa la ecuación de Bernoulli y Bernoulli le dice que no, que ahí la presión es más baja. Le quería mostrar eso para que lo tuviéramos en mente y lo piensen, ¿me entiende? De repente, si les sale alguna vez, si alguna vez vimos una cosa que nos sorprendió un poco en el curso de física, la presión hay. Estos son temas que a veces cuesta como asumirlos, integrarlos, digamos, y hay que, por lo menos, así un primer paso, estamos usando una ecuación que no tenemos un dominio total del asunto, pero bueno, ya sabemos lo que son cada término, aprendemos a usarlo, vamos encontrando resultados y así vamos construyendo nuestro conocimiento. Lo vamos usando en otra situación, vamos comparando, vamos aprendiendo. Ya. Ahora dice, ¿cuál es la velocidad del agua justo fuera de la boquilla de la manguera?
entonces ahí habría que, pucha, aquí no sé si puede haber las ecuaciones simultáneamente. ¿Alcanzan a ver ustedes los números? Sí, todavía se ve, ¿no es cierto? Fíjense que aquí, entonces, en vez del punto, aquí está el punto 1 a la entrada, digamos, en la primera parte. Aquí está en el 2, se nos habían ido los términos. Ahora, si queremos calcular la velocidad del agua en la boquilla, ¿qué es lo que haríamos? Bueno, tendríamos, este término ya se nos fue porque la boquilla sigue estando a la misma altura. Quedaría este término y este. Pero esto quedaría en la boquilla hasta el punto 3, digamos. Así que quedaría la presión en el punto 3 más un medio rho de la velocidad en el punto 3 al cuadrado, y eso debería ser igual a la presión en el punto de entrada, digámoslo así, más un medio la densidad por V1 al cuadrado. Así que ahí está, y de aquí podemos despejar, queremos despejar la velocidad justo fuera de la boquilla. Y tenemos esto es lo que nos queda de la ecuación de Bernoulli. ¿Cómo podríamos proceder ahí? Así que estamos preguntándonos Profe, por B sub 3. Sí, dígame. una pregunta. Lo que pasa es que se podría, para saber la velocidad de la boquilla, la presión 3 igualarla a la presión 2, o sí tiene que ser a la presión 1. O sea, lo que hay que igualar es todo esto, tiene que ser igual a esto. Ahora, por ejemplo, aquí también bueno, aquí esto ya lo cancelamos, ¿no es cierto? Ya estamos de acuerdo. Entonces todo esto tenía que ser igual a esto. Y metimos los números y lo que sí nos habían dado la presión 1, así que pudimos sacar la presión 2. Porque ya teníamos, o sea, a ver, ¿qué es lo que teníamos la velocidad 1, perdón, a ver, recapitulando. Al principio calculamos la velocidad 2 por la ecuación de continuidad, así que ya conocemos la velocidad 2. Y después fuimos a Bernoulli para calcular la presión 2. Entonces, 2 y es esto. Aquí ahora nos preguntan por la velocidad 3. Entonces no sabemos la velocidad 3. Ya antes sabíamos la velocidad 2 por continuidad, la sacamos. Ya, entonces, y para eso la pudimos sacar. A ver, aquí, aunque tomemos un segundito, porque es bueno, su pregunta es buena, entonces, y hay que, a ver, para que podamos entender bien aquí. Aquí en este punto, primero, con esta ecuación de continuidad calculamos el flujo era igual aquí y acá, y nos dieron la dimensión del chorro, digamos, hablemos así. Aquí era 2,5 nomás, aquí eran 6,4. Entonces, con esto nos dieron una información del área, entonces pudimos sacar la velocidad con que pasó por aquí el agua. Y con eso pudimos, usando ecuación de Bernoulli, sacar la presión del agua en este punto, porque la teníamos aquí también. Ya, ahora se traslada la pregunta aquí a la boquilla, que ahora nos preguntan cuál será la velocidad aquí. Eso están preguntando, ¿no es cierto? No, ¿cuál es la velocidad aquí? No la podemos sacar de la misma forma que la sacamos aquí, porque para sacarla aquí la velocidad nos dieron realmente el ancho del chorro este. Pero aquí nos están diciendo en la boquilla, y fíjense que en la boquilla misma, no estoy seguro, pero la boquilla misma viene un poquito inclinada, ¿no es cierto? Así son las boquillas, ¿sí o no? Se nota que aquí toda esta parte es más ancha que aquí. Ese es un tema, aunque quizás por el interior de la boquilla podría venir parejo, ¿no es cierto? Así que uno podría decir que aquí en la boquilla también sería 2,5. Pero hay un fenómeno que todavía no hemos hablado, que justo el agua antes de salir por la boquilla se angosta un poquito más todavía. Así es que en este momento no sabemos cuál es el tamaño del chorro aquí, la altura, el grosor, lo que sea. O sea, de 2,5 aquí se nota que bajó un poquitito, así que no puedo sacar la velocidad. Así es que, pero
sí puedo saber qué presión hay aquí en el chorro a la salida. ¿Quién puede decir qué presión hay ahí? Aquí el chorro fue 4,5 atmósferas, aquí fue 1,14 atmósferas, va bien rápido y disminuyó la presión. Aquí esta parte del chorro ya está a presión atmosférica, porque aquí está en contacto con el aire. Así que aquí sabemos la presión atmosférica. Entonces ahora la ecuación que estamos resolviendo, si la vemos comparada con la otra, aquí esta la conocemos. Esta es la presión atmosférica y de ahí vamos, o sea, aquí en esto. Aquí esta presión la vamos a conocer. Así que la vamos a pasar para acá restando y después vamos a poder despejar B3. ¿Ya? La velocidad justo en la salida del chorro. Y le va a dar que la velocidad en la salida del chorro, que fue más angostito, se aumentó aún más la velocidad en la salida del chorro. ¿Ya? Eso por la presión, o sea, usando la presión atmosférica ahí. Y ahora que sabemos la velocidad, podemos aplicar la ecuación de continuidad para saber justamente cuánto es el grosor del chorro, o sea, el diámetro. Y de ahí sale que el área, ¿sí? El área del chorro es un poquito menor que el área dentro de la boquilla, es 0,98. ¿Ya? Ah, bueno, tienen que, lo van a tener ahí para que lo vean y vean distintos juegos de cómo se va resolviendo con la ecuación de Bernoulli para resolver cosas. ¿Qué les pareció el problema? ¿Algún comentario o no les gustó? Ahora va a Profe, ser una pregunta. Sí, dígame. Digamos, para sacar la velocidad del chorro, nosotros ahí usamos la presión 1, ¿no? ¿No podríamos usar la presión 2? O sea, de la parte que está como más angosta de la manguera. A ver, para calcular a ver, ¿puede repetir su pregunta, por favor? Sí. Porque para ir, cuando uno va comparando esta conservación de densidad de energía, se va cumpliendo en cada punto. Entonces, una cosa, a ver, en general, así, después, por ejemplo, aquí, ya en el chorro, en el punto 2, usted escribe toda la presión, la densidad de esta otra, todo en el punto 2, todos tienen su índice 2. Y es igual a lo mismo, pero evaluado en el punto 1. Ahora, si quiere trabajar con el punto 3, entonces usted pone aquí la presión en el punto 3, la velocidad en el punto 3 al cuadrado, la altura en el punto 3, y aquí la presión en el punto 1, la velocidad en el punto 1 y la altura en el punto 1, igual a todo eso. Entonces, ya, eso es primera cosa, ¿no es cierto? Es que es punto a punto así. Ahora, después va un juego aquí que, por ejemplo, en algunas partes este término se va a 0 y si despeja de P1 para acá y queda que P2 es igual a esto. O sea, aquí sabíamos ya las velocidades 1, 2, entonces como conocimos la presión 1, pudimos despejar la presión 2 por esta relación. ¿Cierto? Ahora, en el punto 3, ¿qué es lo que pasa? También se cumple que todo en el punto 3, la presión en el punto 3 y la densidad de energía cinética en el punto 3 es igual a la presión en el punto 1 más la energía cinética, densidad de energía cinética en el punto 1. Bien, ahora depende aquí lo que uno va conociendo. Aquí se sabe, porque ya fuera de la boquilla está la presión ahí en el punto 3, que justo fuera de la boquilla, la presión es la atmosférica, el agua está en contacto con la atmósfera, así que esto lo conocemos. Y eso lo pasamos para este otro lado con signo negativo. Y esto nos va a permitir calcular la velocidad en el punto 3. Entonces le queda así.
Eso era lo que usted preguntaba, parece, ¿no es cierto? Según lo que le entendí yo. Y ahí despeja. Entonces, despeja la velocidad en el punto 3. O sea que la velocidad en el punto 3 lo pudo despejar porque usted sabía que en el punto 3 era presión atmosférica y en realidad lo pudo despejar porque ya sabíamos desde antes, habíamos calculado en otro punto, en el punto 1. Sabíamos la presión en el punto 1 y esto en el punto 1. Esto mismo en realidad lo podría haber calculado todo esto haciendo la igualdad con esta misma cantidad en el punto 2. Aquí con la presión en el punto 2 más esto con la velocidad en el punto 2. También lo hubiera resultado. ¿Qué le parece? Ya, profe, gracias. Eso era, o sea que sí, yo creo es difícil preguntarlo bien, así también es difícil responderlo bien. Pero ya, esto nos estamos pasando 5 minutos. Les quería plantearle un problema distinto, aunque se gastemos 5 minutos nomás, no les quiero tomar tiempo porque ustedes posiblemente tengan otras actividades, ¿no es cierto? Pero para ver la estructura nomás, otro problema con la ecuación de Bernoulli, que es para que las mismas ideas, son las mismas ideas siempre. Esto es lo siguiente, usted tiene una casa y aquí hay una copa de agua, digamos. Eso es lo que llamamos aquí en Chile, ¿no es cierto? Una copa de agua, un estanque que está en altura para que la casa se abastezca de agua. Esto pasa más en los edificios que arriba para que cuando se corte el agua, ¿no es cierto? Hay un almacenaje de agua. Entonces esto está a cierta altura. Una cosa importante que hay que mantener en cuenta que esto tiene el nivel superior del agua tiene que estar en contacto con la atmósfera. ¿Ya? O sea, aquí parece un techo que parecería que está todo cerrado, pero tendría que tener una ventana ahí arriba o cualquier orificio que esté en contacto con la atmósfera. ¿Ya? Bien, entonces esto está a cierta altura de la llave. La llave va a estar por aquí abajo. Y le van a preguntar en este problema con qué velocidad sale el agua de la llave, por ejemplo, o cuál es la presión en la cañería aquí en la casa, cosas así. ¿Ya? Entonces, la primera parte, a ver, aquí dice, determine la presión manométrica, quiere decir por sobre la presión atmosférica, o sea, no toda, sino la que va sobre la presión atmosférica. En una casa que se encuentra en la base de una colina. La casa es alimentada de un tanque lleno de agua que tiene una profundidad de 5 metros. Ahí están los 5 metros de agua. Y está conectado a la casa por un tubo de 100 metros de longitud en un ángulo de 60 grados. Estos son 100 metros medidos diagonales y está en un ángulo de 60. Eso le podrían haber dado la altura nomás de los 5, después más aquí vertical. Y esa información vertical lo saca con estos dos valores. En realidad, la parte vertical aquí son los 100 por seno de 60. Eso le va a dar como 88 metros de altura aquí, medido derecho, que eso es lo que importa. Bueno, desprecie la turbulencia y los efectos de la fricción y la viscosidad. ¿A qué altura llegaría el agua si saliera verticalmente de un orificio en el tubo frente a la casa? Póngale que la cañería se rompe aquí con un orificio y va a salir un chorro con agua y va a subir. Le preguntan hasta qué altura va a subir el chorro de agua. Ya. Entonces, la primera parte aquí es la presión que está aquí abajo es la presión, como por ejemplo si usted está en la piscina, arriba hay presión atmosférica y al fondo de la piscina, ¿cuánto hay que sumarle cuando usted se hunde en la piscina? Hasta abajo. Más abajo en la piscina es más grande la presión, ¿no es cierto? Y se calcula como ρg por la profundidad. O sea, la densidad del agua por G, que es 9,8, ¿cierto? Y la profundidad. Entonces acá es lo mismo. La presión que tiene el agua aquí abajo es ρg por esta profundidad. Y la profundidad es medida desde el nivel de arriba hasta derecho hasta donde está aquí abajo. Esa es la profundidad del agua.
Entonces hay que medirla vertical. Y aquí está entonces ρg, y esta es la profundidad, 5 metros ahí, y esta parte vertical que ya comenté recién, que en realidad da 100 por seno de 60, y eso le da 86,6. Así es que la profundidad es 91,6. O sea, si usted quiere medido desde este nivel, la altura que tiene este nivel de agua arriba es 91,6 metros. Bien, y aquí están los números. Rho vale 1 por 10 elevado a 3, G es 9,8 y están los 91,6 metros de altura. Cuando calcula eso, le da estos números de pascales, 8,9 por 10 elevado a 5 pascales, que eso en realidad es aproximadamente 8,9 atmósferas, ¿ya? Ahí lo puse, ahí está hecho el cálculo para transformarlo en atmósfera. Ya, entonces ya tiene la presión aquí abajo. Y después de eso, aquí está calculado en milímetros de mercurio. O sea, esto ya, a este paso, usted ha calculado la presión. Se puede, aquí está como, quizás yo no haría de nuevo estos cálculos iguales porque los puedo confundir. La misma presión aquí abajo en la cañería está puesta en pascales, está puesta en atmósfera y está puesta en milímetros de mercurio. ¿Ya? Y ahí dice clarito que la presión en el punto 2, la presión manométrica, que es lo que están pidiendo, en milímetros de mercurio son 6.740 milímetros de mercurio. Ya, pero eso es un detalle de hidrostática. Ahora, le preguntan con qué velocidad saldría el agua si se forma una rotura aquí, con qué velocidad saldría. ¿Ya? En realidad no le están preguntando a qué altura llega, pero con qué velocidad sale. Bien, de nuevo, usted dice, ok, la ecuación de Bernoulli la escribo aquí en el punto de arriba y en el punto de la rotura. Aquí está la ecuación de Bernoulli. Esto es lo mismo que teníamos delante, ahí y acá. Ahora, ¿qué pasa con las alturas? ¿Son iguales o no? Aquí en esta parte del fluido está en el suelo, pero la otra parte del fluido está a una altura de 91,6 metros. Entonces la altura es distinta. Entonces no puede deshacerse de estos dos términos, tiene que mantenerlos. Esos son distintos. Ahora, ¿cómo es la presión en el punto 1? ¿Quién sabe? Aquí arriba. ¿Cuánto será la presión ahí? Si está al aire, en contacto con el aire. Eso va a estar a presión atmosférica. Esto acá arriba. Aquí, más abajo, va a estar a mayor presión. ¿Ya? Entonces, arriba está a presión atmosférica. Esa la conocemos, punto 1. Ahora, en este problema particular, hacen una aproximación. Esto es corriente hacerlo así que usted lo puede hacer así. Dice usted, bueno, el agua aquí va, si se rompe, va a salir con una velocidad grande. O también la misma velocidad saldría si usted abre la llave. Si abre la llave, el agua va a salir con una velocidad grande. Y grande comparada con la velocidad con que baja el agua aquí. Aquí baja también con alguna velocidad pequeña. ¿Y qué es lo que pasa si este tanque es ancho? Si es muy ancho, el agua va a bajar lentamente. ¿Ya? Si es grande, digamos, va a bajar lentamente. Así que esta velocidad puede ser muy grande y esta puede ser pequeñita. Entonces aquí lo que uno hace es considerar que esta velocidad es despreciable, la velocidad en el punto 1, y la hace igual a 0. O sea, se olvida de este término. Dice que la superficie superior del agua en la copa, parece, o en la capa superior, y el agua en la rotura están expuestas a la presión atmosférica. Ya eso sí, eso ya lo vimos. En la rotura está la misma presión que hay arriba. O sea que este término y este están a la misma presión, estas dos están a distintas alturas. Así es que aquí queda esto, o sea, quedaría, la presión se van porque son iguales, los dos están expuestos a la presión atmosférica, tanto el nivel superior como en la llave o la rotura. Profesor, Sí. ¿cuándo se sabe si están a la misma altura que la presión atmosférica?
No, no, no. El agua, en la manguera, ¿no es cierto?, estaba a la misma altura de la línea central, ¿o no? Sí. Eso se veía. Ya, aquí, a lo mejor deberíamos ver que aquí hay también lo que se llama líneas de flujo. Si usted una gota le siguiera la pista, las gotas van aquí, giran un poquitito y se meten por la cañería y salen. Entonces usted sigue una línea. Vamos a seguir la línea del medio. Entonces la línea del medio viene aquí y sigue y después pasa por aquí. Entonces esa línea aquí está a la altura del suelo, pero acá arriba está a una altura muy alta, que da aquí 91,6 metros. Entonces, que el agua está a otra altura que acá, distinta. Entonces hay una diferencia de altura del agua, entonces la densidad de energía potencial son distintas. Entonces, esta parte, que es la energía potencial arriba en la copa, es distinta que la energía potencial, la densidad de energía potencial gravitatoria aquí donde está la llave. Así que estas dos cosas son distintas. Ahora, le queda que la altura, ¿no es cierto?, es por eso. Y después las presiones sí que, porque aquí la llave, al abrir la llave o al abrirse una rotura, todo queda expuesto, el agua queda expuesto a la atmósfera. Así que queda a presión atmosférica. Y aquí arriba también está expuesto a la atmósfera, esto también está a presión atmosférica. Y nosotros estamos considerando que la presión atmosférica aquí arriba es la misma que la presión atmosférica abajo. ¿Eso lo aceptan ustedes o no? Quiero chequear eso. ¿Aló? Profe, una pregunta. Sí, dígame. En este caso, como tienen, digamos, la parte grande donde está el agua arriba, tiene la Sí. misma presión de la parte de abajo, pero porque está roto, ¿no? Y si no estuviera roto, ¿no tendrían las mismas presiones? Claro, si estuviera roto no tendría las mismas presiones. Estaría abajo, cuando no está roto, está aquí la presión. El primer cálculo. Esto lo hicimos como que estuviera todo sin rotura. Entonces la presión en la cañería aquí abajo, a este nivel, aquí está puesto RG por la profundidad. Entonces nos dio que tenía una presión de 8 atmósferas arriba. Entonces cuando está cerrado el agua aquí, hay una presión de 8 atmósferas y aquí hay una atmósfera cuando está cerrado. Ahora, cuando abre la llave, si quiere, ahora la presión aquí abajo es de 1 atmósfera. Y acá sigue siendo, también es de 1. Ahí se igualan las presiones. O si quieren, cuando usted la rotura, se abre la rotura, ahí en esa rotura la presión es 1 atmósfera, la presión del agua. Claro, cambia la presión del agua si la cañería se rompió. Bien, pero ¿se entendió esa parte, no es cierto? ¿Podemos seguir o Sí, no? profe. Sí, ya. Ahora, la otra cosa que está interesante porque yo les pregunto, estamos diciendo que aquí el agua está expuesta al aire, ¿no es cierto? Si se rompió o si usted abre la llave, está expuesta al aire. Y arriba también está expuesta al aire, entonces los dos están con la misma presión atmosférica. Y eso quería chequear porque me entró la duda si ustedes tenían alguna duda con eso. Por lo siguiente, pues uno se puede preguntar, ok, usted considera un edificio, está alguien ahí en su living, en el edificio, en el primer piso, ¿qué presión hay? Bueno, la presión atmosférica, que son, digamos, un día normal, 760 milímetros de mercurio. Ahora, si usted está en el piso 20 y está en el living, ¿cuál será la presión ahí ahora arriba? ¿Será un poquito mayor o un poquito menor o igual exactamente? ¿Qué les parece la pregunta? ¿Aló? Si usted vive en el piso 50, ¿la presión atmosférica allá arriba será la misma que en el primer piso o no? Yo creo que sí. Yo creo que no.
y llega al fondo de la piscina. Abajo, ¿la presión es más superficie o igual? ¿Cómo es la presión abajo? Mayor que Mayor. la superficie. Ya, mayor que en la superficie. O sea, la presión aumenta a medida que ustedes se hunden, ¿no es cierto? Si va cada vez más abajo, la presión es mayor. Ahora piense usted que la atmósfera es un mar, no de agua, no de agua, pero de otro fluido, sino que es aire. Entonces usted también, si usted viniera por el espacio que está vacío y llega y se sumerge en la atmósfera, usted a medida que se va sumergiendo, la presión atmosférica empieza a subir, a aumentar a medida que se hunde en la atmósfera, ¿o no? Si mirándolo desde ese punto de vista. Entonces cuando llega usted a la superficie de la Tierra, llega a una presión atmosférica, digamos, de 760 milímetros de mercurio. Depende del día, qué sé yo, si está nublado o no, pero digamos 760. Pero cuando usted venía arriba, por el piso número 50, la presión era un poquito menor. De hecho, si usted partió de muy arriba, la presión era 0, porque no había ningún fluido, no había aire, usted está con 0 presión, empieza a sumergirse en la atmósfera, empieza a subir la presión, 0,1 atmósfera, 0,2, qué sé yo, así, hasta que llega al suelo, y ahí llega a una atmósfera. Así que si usted vive en el piso 50, puede ser en realidad 0,99, algo así. Entonces, uno para razones prácticas dice es la misma nomás. Ahora, si usted estuviera trabajando en un problema de mucha precisión o algo así, tendría que considerar eso. Entonces, ¿por qué iba la pregunta? Porque aquí me entró la duda si ustedes estaban pensando, caso tenían problemas con eso, que estamos diciendo que aquí la presión atmosférica es igual que acá. Ya, eso lo estamos diciendo así porque en realidad en la práctica uno lo usa así, pero mantener en cuenta ese fenómeno, nomás que arriba es una milésima menor, digamos, por decir de alguna manera. Pero nosotros aquí en todos estos problemas lo consideramos como que sea igual. Entonces, la presión en el punto de arriba es igual a la presión de abajo. Y nos quedaría el término de las velocidades y de la altura. Pero en cuanto a las velocidades, este término de la velocidad del agua arriba, esa la vamos a hacer muy pequeñita, porque si la copa es grande, el nivel va bajando lento, mucho más lento que cómo va saliendo el agua de la llave o de la rotura. Entonces aquí se va a quedar con dos términos igualados a todo esto. O sea, aquí ahora se queda con... sí. Y P1 dijimos que era igual a P2. Por lo que estamos comentando. Así que le queda este término nomás de aquí, ρg por H1 igual a un medio ρB2 ρg H2. Ahí. Y ahí despeja. Ahí puede despejar cuál es la velocidad con que sale el agua de la rotura. Y va a salir a 42 metros por segundo. Ahora le pueden preguntar, ese chorro que sale a 42 metros de aquí, de la rotura, ¿hasta dónde llega? Porque va a subir el chorro de agua, y si usted calcula, aquí está el cálculo para que ustedes lo vean, tiene un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, tiene que ser igual a mg por h. ¿Ya? O si quieren aquí en este caso, en vez de la masa, podemos poner ahí la densidad. Igual se cancela, porque aquí se le cancela la masa y si coloca la densidad, se le cancela la densidad. Así es que queda que la altura es la velocidad en el suelo al cuadrado dividido por 2g. Y el chorro llegaría hasta 91,6 metros de altura. O sea, el chorro, con esta copa, está a un nivel de 91,6 metros de altura. Ahí. Si está estático, aquí hay mucha presión, ya dijimos antes, hay como 9 atmósferas. Si usted le hace un agujero con un clavo, se va a producir un chorro de agua y ese chorro de agua va a subir a la misma altura con que está el nivel superior de la copa. Ya. Así que no es tan trivial tener una copa llena de agua arriba en la azotea del edificio, ¿eh?
Habría que pensar varias cositas. Si se rompe esa cañería ahí, sale el agua a una muy buena velocidad y sí. Ok, jóvenes, ¿alguna consulta, algún comentario? ¿Le ha servido este problema para aclarar algunas dudas o no? Sí, profe. Todo bien. ¿Todo bien? Ya, qué bueno. Ahora a lo mejor pueden hacer más problemas de estos de Bernoulli y de, ¿cómo se llama?, de continuidad de flujo, todas esas cositas. Y de todas maneras, estamos atentos a si tienen alguna consulta. Nosotros tenemos clase mañana, tenemos otro laboratorio, así que si alguien entre medio se tiene una duda y si quiere pasar a la clase de mañana, hacer una pregunta que se le ocurrió, si tiene tiempo, qué sé yo, cualquier cosa, bienvenido. Muy bien, si no hay más preguntas, damos por terminada esta clase porque ya le estamos ocupando harto tiempo. Siéntense libre, por favor, de abandonar la sala nomás. Y si alguien tiene consulta o comentarios sobre este problema, yo puedo todavía gastar unos minutitos y conversamos. Profesor. Profe, una Dígame. pregunta. Ahí sí. ¿Sí? ¿La prueba del paralelo 1 y la prueba del paralelo 2 del viernes es la misma? Todos los paralelos son iguales. Sí, los dos paralelos son la misma prueba, es común. Ya. Sí, Gracias. sí, de nada. Profe, por casualidad, ¿podría devolverse al ejercicio de las presiones, por favor? O sea, el que hicimos al principio. ¿El de la manguera? Sí. A ver. ¿Dónde está? Ah, ahí está. Ya, Pero más abajo. más abajo, ya. El último que hicimos parece, por favor. Ahí. Sí. Ese es que estaba viendo como el cálculo y no lo entiendo. ¿Usted me lo podría explicar, por favor? Sí, sí. A ver aquí, veamos bien esta pregunta, entonces, ¿cómo empieza esto? A ver qué es lo que había. A ver si recapitulemos la idea, nomás sin el cálculo hasta ahí, y ahí hacemos el cálculo que necesitamos. Aquí, ¿qué es lo que hicimos? Calculamos la velocidad aquí por continuidad, ya. Después aquí, usando la la ecuación de Bernoulli, pudimos calcular la presión ahí. Ya, ok. Y después viene en la parte de la boquilla. Y en la boquilla también usamos la ecuación de Bernoulli, que es válida, y también tiene esta misma fórmula general, ¿no es cierto? Y también en la boquilla, como está en la línea de flujo, está a la misma altura, esta manguera está horizontal, entonces tiene la misma altura, también se nos fueron estos términos con la altura. Así que tiene estos términos, con presiones, pero ahora tenemos la presión en la boquilla, justo a la salida de la boquilla, que es el punto 3. Ahí están los dos términos que sobrevivieron de la ecuación de Bernoulli, y la hicimos igual a los mismos términos, pero en el punto de entrada, en el punto 1. ¿Ya? Y de ahí, ¿qué es lo que hicimos? ¿Cuál es la velocidad del agua? Queremos despejar V3 nomás. Ya. Y ahí, eso es lo que estamos haciendo ahí, despejando la velocidad 3. Ahí la puede ver. Yo la voy a revisar y ustedes también, a ver si se ve que está bien hecho. O usted me dice dónde hay alguna duda. Ahí, profe, cuando iguala la velocidad 3, iguala 2 partido en G, No, eso no... 2 es partido en RO. Sí, ahí ese no lo entiendo. Aquí no, la velocidad, esta cosa, despejé, aquí vale 1/2 de ρ, porque este es 1/2 ρ v en el punto 3 al cuadrado. Esto era lo que era 1/2 de la masa por la velocidad en un punto al cuadrado, ¿no es cierto? La densidad, la energía cinética, que ahora va con ρ. Y Sí. este 1/2, lo que pasa es que aquí multiplicamos a ambos lados de la ecuación por 2 y dividimos por ρ. Entonces aquí no quedó nada y aquí quedó multiplicado por 2 y dividido por ρ. Ya, profe, sí. Y aquí al final también, como multiplicamos por 2, se nos fue este 1/2, y como multiplicamos por 2, se fue este 1/2, y dividimos por ρ, también
Aquí desapareció esta partecita. Ahí. Sí, está bien. Y ahí después... Sí, profe. Ya, ok, excelente. ¿Algún otro comentario? ¿Alguien más? Ya. Profe, ¿los ejercicios de la prueba serán así como este? Uy, no más difícil que esto. Ay, es que había una guía que dice guía 3, física en una de las semanas, y estaba bien difícil. Así es que Guía, quería saber. guía 3. A ver, déjeme anotar para echarle un vistacito. Si usted me escribe al chat, yo le puedo decir, ¿por qué no me recuerda, por favor? Y dígame, pregúnteme con detalle, no hasta que yo le responda. Porque le voy a echar un vistacito, a lo mejor puede estar pasada. Voy a ver cómo está esa guía, ¿ya? Entonces, ver guía 3 de fluidos. Ok. Vamos a ver cómo está eso. Bien. Bueno, jóvenes, nos veremos entonces mañana. Vamos a terminar esto. Chao, profe, Aló. gracias. Chao, profe, que esté bien. Chao, que estén bien.